estoy seguro que más del 90% de las bicicletas de montaña que vemos en el campo a día de hoy llevan tan solo dos marcas de suspensión. Y creo que no hace falta ni nombrarlas. Sin embargo, en el mercado hay alternativas y un claro ejemplo es esta horquilla, la Fórmula Selva, una horquilla fabricada 100% en Italia con un cartucho hidráulico tope de gama que esconde una tecnología muy interesante que vamos a desvelar. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y como no puede ser de otra forma, vamos a hacerle una review en profundidad a esta horquilla, la Fórmula Selva, tan desconocida como interesante. Por cierto, déjame en los comentarios si sabías que Fórmula fabricaba suspensiones para bici. En Fernós llevan muchos años en la industria, pero las suspensiones son bastante desconocidas. Y de antemano me gustaría agradecer a Atena Ibérica, los nuevos importadores de Fórmula en España, ya que han sido ellos quienes me han podido mandar estas suspensiones de test junto con unos frenos Cura 4 que veremos en el canal. Muchísimas gracias, amigos. Así que en el canal vamos a tener contenido tanto de suspensiones como de frenos de la marca Fórmula, por lo que te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que voy a ir subiendo próximamente. Fórmula tiene tres modelos de esta horquilla, la Selva R, Selva S y Selva C. Todas comparten la misma estructura, características e hidráulico, pero cada cartucho de resorte es diferente. La Selva C es de muelle, para los que quieren un tacto más suave en todo el recorrido, sacrificando un poco el peso. La Selva S, que es la que he estado probando principalmente en mi Capra y en la e-bike, es el modelo de aire de una sola cámara. En realidad, como casi todos los cartuchos de aire, tienen dos cámaras, la positiva y la negativa secundaria. Pero en este caso la cámara negativa no la controlamos con aire, no se autorregula, sino que tiene un sistema de tres muelles, pero no los podemos regular directamente. Y por último está la Selva R, que controlamos las dos cámaras, la positiva y negativa, de forma independiente con una bomba de suspensiones. Un detalle, si queréis buscar estas suspensiones por vuestra cuenta en internet, buscad Ride Fórmula o Ride Fórmula. El 90% de los resultados de buscar Fórmula o suspensiones Fórmula será de contenido relacionado con la Fórmula 1. El modelo que yo personalmente he estado probando es el de la Selva S, de 170 milímetros de recorrido, pero lo interesante es que estas horquillas no tienen el recorrido fijo, sino que compras una versión que está dentro de un intervalo. En el caso de la Selva S hay un modelo que va desde los 120 milímetros hasta los 160 y otro desde los 160 hasta los 170 en rueda de 29 y hasta los 180 en rueda de 27,5. Y somos nosotros mismos, con un poco de y con herramientas adecuadas, los que podemos variar el recorrido mediante este tipo de piezas que vienen en la caja, o si lo preferimos se las damos a nuestro mecánico, pero que sepáis que hay manuales para poder hacerlo desde casa o para que un mecánico profesional se guíe sin ningún tipo de problema. Por cierto, hablando de la caja, una cosa interesante es que si compras la horquilla por separado te viene con todo lo que necesitas. Una bomba de suspensiones bastante buena, aceites de lubricación y de hidráulico, una llave para los CTS, que ya veremos lo que es esto, una llave para extraer la cámara de aire y poder meter los neopos o sacarlos, un juego de pegatinas extra y, como he comentado, los reductores del recorrido. Por cierto, ve quedándote porque lo de los CTS es para que te estalle la cabeza, está muy bien. La Selva es una horquilla ligera, bastante ligera a mi juicio. Esta que tenemos aquí, la Selva S de 170 de recorrido, una vez cortado el tubo a 17 centímetros de largo, se ha quedado en un peso de 2080 gramos según mi propia báscula. Según Fórmula, la horquilla pesa 1940 gramos, pero no sé si ese peso es con los aceites internos o sin ellos. Un tema importante, las barras son de 35 milímetros de diámetro. Fórmula de momento no tiene una horquilla con barras de más diámetro y tienen su justificación. Cuanto más diámetro tienen las barras, más rígida se vuelve la horquilla y por tanto la pletina o corona de la horquilla sufre más y más, por lo que hay que reforzarla. Esto acaba sumando un peso innecesario a la horquilla, especialmente cuando la horquilla es de una sola pletina. Sin embargo, desde Fórmula piensan que ese exceso de rigidez no es siempre bueno y en cierto modo estoy de acuerdo con ellos. De hecho, en tramos rectos, con muchas piedras, cortados y enfrenadas con el terreno roto, sí es bueno esa rigidez, pero a la hora de tomar curvas, el hecho de que la horquilla flexe un poco es favorable para el agarre de la rueda delantera. Evidentemente todo en su justa medida. Ya lo comentaré más adelante, pero yo que estoy acostumbrado a barra de 38, tanto en la Fox 38, en la Ollins, en alguna CEB y demás, pues estas barras de 35 las he notado. Tampoco es algo alarmante en mi bicicleta tradicional, pero en la e-bike sí que lo he notado, pero lo digo yo que tengo un peso elevado. Una persona con 10, 15, 20 kilos menos le va a dar absolutamente igual, porque a pesar de las barras de 35 es bastante rígida y firme, como vamos a ver. En el resto de aspectos cumple todos los estándares. Tubo de dirección tapered, eje push de 15 milímetros, offset de 43 milímetros y cuenta con una buena gama de posibilidades de regulación. Un detalle, la palometa del eje se puede montar y desmontar. Yo la he llevado desmontada para evitar perderla, pero el mecanismo es bastante seguro. Tiene este tipo de cierres que con un poquito de presión evitan que se salga. Si no la quieres llevar encima, con una llave Allen te da de sobra. Si os soy totalmente honesto, para poner a punto esta horquilla he sufrido un poco. Me ha costado un poco más que con otras horquillas,
Pero claro, es que las regulaciones y la configuración es un poco diferente. Y antes de nada, la presión a la que hay que usar esta horquilla es mucho menor a la recomendada. En la barra derecha hay una tablita con las presiones recomendadas según el peso, pero yo me he encontrado cómodo unos 10 o 15 psi por debajo de la presión recomendada. La progresividad de la cámara de aire se controla con los neopos, que son estos tokens de espuma. Esto es interesante porque conforme se comprime la horquilla por la presión del aire, los tokens también se comprimen al ser espumosos y hacen que el tramo final de esa progresividad no sea tan elevado, es decir, no consigue un tramo final tan progresivo como una horquilla con un token rígido. Por otro lado, la horquilla cuenta con un dial fuera de lo común. Aquí mismo tenemos una palanca de bloqueo que bloquea muy duro, pero duro, un regulador de esa fuerza del bloqueo y el control de la compresión. Por cierto, Fórmula vende un kit para convertir el bloqueo manual, la palanquita esa, en un bloqueo remoto desde el manillar, algo bastante interesante si se le quiere dar un uso más trail a la horquilla. En mi opinión, esto está de lujo porque no estás limitado a comprar una horquilla del modelo exacto que tiene el bloqueo remoto, sino que todos los modelos lo tienen como opción. El dial azul es el de la compresión, que tiene 12 clics de ajuste, y en la parte inferior de esta pata de la horquilla tenemos el control del rebote con 21 clics. Entonces, ¿esta horquilla no tiene compresión en alta y baja? Solo tiene una compresión, ¿no? Pues este mismo dial azul controla ambas compresiones a la vez. Para que todos nos entendamos, un solo clic hace que se vayan cerrando ambas válvulas, la de la compresión en alta y la de la compresión en baja. Por un lado, esto está muy bien porque nos simplifica la vida. Sin embargo, si queremos conseguir una curva de compresión específica, tenemos que recurrir al gran secreto de esta horquilla, el CTS. Las siglas CTS significan Compression Tuning System. Estas piececitas son los CTS y somos nosotros mismos los que muy fácilmente las podemos quitar y poner de nuestra horquilla porque tardamos literalmente 5 minutos o menos en hacerlo. Cada CTS controla la curva de compresión de la horquilla, no son la compresión en alta. Por decirlo de alguna manera, los CTS permiten una personalización interna del cartucho hidráulico para que la compresión en alta entre a jugar antes o después durante las compresiones. Esto es la primera vez que lo veo en una horquilla y es una magnífica idea. No quiero decir que el tema del tuneo del cartucho hidráulico sea nuevo, para nada, pero que esté al alcance del consumidor final sí es bastante nuevo y que sea tan sencillo como poner y quitar una pieza, pues es fantástico. Normalmente, si quieres hacerle un tuning específico a tu horquilla, Fox, Roshaw, Öhlins, DVO o la de cualquier otra marca, la tienes que llevar a un servicio técnico con experiencia. Allí te hacen el revalvulado acorde a lo que quieres, te cobran un dinero importante y luego sales a probar la horquilla. ¿Que no te gusta? Pues repites el proceso hasta que consigues un tuning específico. ¿Qué ocurre? Que esto está al alcance de los pilotos de competición que tienen mecánicos centrados en eso y que les tunean las horquillas para cada carrera, pero para el consumidor final, pues esto es un desembolso económico que no tiene ningún tipo de sentido. Sin embargo, aquí eso lo hacemos nosotros, ahorrando tiempo y dinero y, es más, teniendo la posibilidad siquiera de hacerlo. La horquilla trae de serie dos CTS, el instalado que es de color oro y uno separado que es de color azul. El oro es neutro, por así decir, y el azul es más cómodo y con más soporte. En total hay 8 CTS distintos, cada uno de una curva u otra. Como he dicho, con la horquilla vienen 2, pero el resto los podemos comprar por separado. El tema es que a pesar de lo que esto pueda parecer, los CTS y el cambio de un CTS por otro se nota bastante. Durante una semana entera de Bike Parts he probado varios y he llegado a una conclusión. Dependiendo del uso que le quieras dar a la suspensión y de la exigencia de los circuitos, el CTS que debo montar tiene que ser uno u otro. Os recuerdo que el CTS no controla la progresividad real de la horquilla, sino la curva de la compresión del hidráulico, que es la respuesta del cartucho hidráulico a la compresión de la horquilla. Es decir, la fuerza que frena un poco esa compresión loca que tendría la horquilla si no tuviera hidráulico. En las gráficas de los CTS se entiende directamente. En el eje inferior vemos la velocidad de compresión, es decir, la velocidad del impacto del terreno con la horquilla, y en el eje vertical la fuerza de compresión que ejerce el cartucho hidráulico. Si nos situamos más a la derecha, quiere decir una compresión más violenta, como la recepción de un salto, la recepción de un cortado o un paso muy rápido a través de piedras, y sin embargo, si nos vamos más a la izquierda, es un paso más lento, una zona más tosca, más trialera y con un paso más delicado. El CTS dorado, que es el que llevaba de serie, hacía que la horquilla fuera demasiado rígida en su tramo medio, con demasiado soporte. Después de probar varios, cuando lo cambié por el CTS de color azul, conseguí un comportamiento que se ha adaptado mejor a mi tipo de pilotaje. Ahora uso un poquito más de recorrido y resiste mucho al tope, pero gasto más recorrido en general y siento que la horquilla es más cómoda. Aunque en la e-bike, que suelo darle un uso más relajado que a la bici tradicional, me ha venido mejor montar el CTS de color violeta. En mi opinión, este tema de los CTS es muy interesante, creo que podría estar un vídeo entero hablando de esta tecnología, pero lo que quiero transmitir es que gracias a ellos podemos conseguir una horquilla que se adapte 100% a nuestras necesidades.
Y en tema de competición es magnífico, ya que podemos adaptar la horquilla exactamente a las exigencias del terreno y de los circuitos. Total, que ya puesta a punto la horquilla, toca hablar de las sensaciones. Pues son sensaciones de suspensión de competición. A pesar de las barras de 35, la horquilla es bastante firme. Se nota la calidad de fabricación de las piezas, ya que eso aporta menos flexiones, menos holguras y un tacto más firme y rígido. Y ojo que es una horquilla muy progresiva. Gastar todo el recorrido requerirá de un trato muy agresivo. Yo la he llevado sin neopost, es decir, sin los tokens de fórmula, y aún así, en 2 semanas de uso continuo, apenas he hecho un toque. El resto de aspectos, si traga mucho o traga poco, si tiene más o menos soporte en el tramo medio o en el tramo inicial, no tiene sentido que lo comente, ya que dependiendo de cómo la regules y del CTS que le pongas, vas a conseguir un comportamiento u otro, las cosas como son. Es decir, son sensaciones y configuraciones de una horquilla realmente tope de gama y de competición, ya que podemos ajustarla a cualquier estilo de pilotaje y a cualquier tipo de terreno. No me voy a cansar de decir esta frase, pero es que es la frase que definiría esta horquilla. Os cuento una chorrada, pero es que es una horquilla relativamente ruidosa, pero no en el mal sentido. Cuando va tragando piedras y en general va funcionando, se escucha mucho el típico soplido ps, 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 en la compresión. Quizás haya gente a la que esto le molesta o que no le guste esa sensación, pero a mí sí me gusta. No solo siento que la horquilla está funcionando, sino que también la oigo. Pero sí, tengo que comentar que a mí personalmente las barras de 35 milímetros me dan un poco menos de seguridad que las barras de 38. En una bicicleta de enduro tradicional creo que no tendría ningún tipo de problema, pero en la e-bike quizás sea algo mental, pero siento que no llevo la trazada igual de precisa. Que me tiro por todos lados igual, que no me corto de nada, pero es ese mínimo detalle. Lo dicho, quizás estoy demasiado acostumbrado a una horquilla de 38. Que esto Fórmula lo sabe, y en lugar de sacar una horquilla de barra de 38, al menos de momento, ha sacado el modelo Fórmula Belva, una horquilla de doble pletina de 170 o 180 milímetros de recorrido, orientada a enduro agresivo y sobre todo a e-bikes, que sí requieren de esa rigidez frontal extra. Y en papeles esa horquilla no tiene un peso muy desmedido, al contrario, para ser una doble pletina es bastante ligera. Un pequeño spoiler, la vamos a traer al canal. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya hemos visto esta horquilla, la Fórmula Selva. ¿Os habéis quedado con sus características? ¿Sí? ¿No? Venga, un resumen rápido de ventajas y desventajas según mi propio punto de vista. Ventajas. Los CTS permiten una infinidad de configuraciones. Las regulaciones se notan. Es un producto 100% hecho en Europa y es muy ligera. Los contras, pues al principio es tediosa su puesta a punto. Además hay riders a los que las barras de 35 no les terminan de convencer. Y luego es muy progresiva, pide un trato muy duro. En fin, sabéis que yo no traigo al canal un producto que no me guste. Y si os soy sincero, esta horquilla me ha gustado y no entiendo cómo no se ve en montajes de serie de muchas bicicletas. Bueno, sí que lo entiendo. Hay 2 marcas que predominan y que tienen opacado el mercado. Sin embargo, ojalá veamos cómo Fórmula va haciéndose más popular en nuestro mundo, ya que cuantos más fabricantes tengamos para elegir, mejor será como consumidores porque bajarán los precios y la calidad aumenta. Incluso estaría bien ver cómo sacan más modelos, tanto para bicicletas de cross country, con barras de 32 milímetros quizás, o para enduro más duro con barras de 38. En fin, vamos a ver si el portfolio de esta familia va creciendo. Sinceramente espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que es una horquilla que a mí me ha gustado bastante y que personalmente opino que aporta muchísima personalidad a la bicicleta. Por aquí arriba os dejo el vídeo de la Belva, la horquilla de doble pletina, pero si todavía no lo tengo en el canal, aquí abajo tenéis un vídeo del error que todo el mundo comete con sus suspensiones y que estoy seguro que tú también has cometido. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.